Les traigo mi última presentación y es sobre queratitis por Acanthamoeba y generalidades sobre algo que me pareció muy interesante, que poco se sabe hasta el momento, y es sobre los virus. Los virus, al último de la presentación vamos a ver las generalidades, son virus gigantes que antes se confundían con bacterias incluso, porque son más grandes que las bacterias y tienen algo que ver muy importante con las amebas. Entonces iniciamos con los conceptos de la queratitis por Acanthamoeba. En esta ocasión esta entidad es reconocida en primera instancia en 1973 como una entidad aparte de las demás queratitis bacterianas o fúngicas. Normalmente las infecciones de las 8 especies de Acanthamoeba, solo 2 son las responsables de todas las queratitis y son la Acanthamoeba castellani y la Acanthamoeba polyphaga. Estas pueden encontrarse de manera ubicua, pero principalmente en ambientes húmedos como piscinas, jacuzzis, en el agua del grifo, aguas de regaderas, líquidos en los lentes de contacto, en aguas termales incluso, porque estas Acanthamoebas resisten significativamente los cambios de temperatura y en general su forma quística es una forma tremendamente resistente al ambiente y a los antibióticos, lo cual es lo que los hace muy difíciles de tratar en cualquier caso de infección en el humano o en animales. Incluso ha sido un dolor de cabeza para para desarrollar los líquidos limpiadores de lentes de contacto, porque ninguno hasta la fecha funciona para limpiar y erradicar las amebas. Entonces ahí la clave es el buen manejo de lentes de contacto, pero pues ya vamos a ver qué es el principal factor de riesgo. Incluso en mayo de 2007, la FDA anunció un brote de queratitis por Acanthamoeba que fue directamente asociado con un limpiador, una solución multipropósito hecha por Complete Moisture Plus y manufacturada por Advanced Medical Optics. Eso fue pues gravísimo, lo cual hizo que se sacara del mercado esta solución y se replanteara todo su proceso de manufactura. Entre los factores de riesgo, el más importante es el uso de lentes de contacto. Se le atribuyen aproximadamente un 80% de los casos. La principal asociación con lentes de contacto blandos, un 40%, menos rígidos, el 22%, y los lentes de contacto terapéuticos o bandage contact lens son 38%. La exposición a agua contaminada o incluso no contaminada en aguas termales y todo, sobre todo con algún tipo de trauma o de defecto epitelial o por ejemplo un paciente post LASIK o post PRK puede ser contaminado con estas amebas. Y se le atribuyó también una susceptibilidad especial a algún tipo de pacientes que se les encuentran en las lágrimas bajos niveles de inmunoglobulina anti-Acanthamoeba. Seguimos entonces con la fisiopatología. En este caso, sine qua non, necesitamos de un trauma o un microtrauma corneal, ya que el epitelio y la membrana de Bowman son resistentes a la penetración por Acanthamoeba. Y pues obviamente la exposición al parásito. Una vez el parásito entra, hay, como les dije, ciertas predisposiciones que hacen que penetre más fácil, que su movilidad sea mayor y que haya menos ataque por parte del sistema inmune. Y igualmente, pues como nuestra defensa principal es el sistema inmune, el paciente es inmunocomprometido, su manejo con esteroides, incluso tópicos, están con mayor susceptibilidad. La forma que infecta inicialmente y que se desplaza y comienza a penetrar el tejido es el trofozoito. Luego, el trofozoito lo que hace es, una vez el trofozoito penetra, ahí comienza la respuesta inmune y una vez se sienten atacados, inmediatamente se transforman en quistes. Estos quistes tienen una doble pared muy resistente
y pues son inherentemente resistentes a la propia respuesta inmune, a métodos de erradicación, incluso a congelamiento y temperaturas muy elevadas, o a los antimicrobianos o antisépticos, que es el manejo actual, pues más o menos mejor que se tiene, y esa es su forma de defensa. Ahí pueden estar quiescentes o incluso siguen provocando una respuesta inflamatoria bastante severa que puede conllevar incluso al melting corneal y la perforación. Aquí tenemos unas imágenes de histología de una córnea de conejo que en la parte superior, ya les digo, en la parte superior vemos cómo pues, está antes de la infección, íntegra su epitelio, su estroma y su endotelio, y al día 1 de la infección por Acanthamoeba castellani, que es la que vemos aquí en esta microscopía electrónica con su forma de trofozoito amorfa, inicia alterando primero el epitelio, comienza a penetrar toda la capa epitelial y ya formando una deformidad significativa. Luego vemos en los días 3 que ya hay un defecto epitelial, se pierde el epitelio en el punto donde penetró, hay una úlcera y hay una respuesta inmune significativa, que es lo que vemos por esta tinción basófila llena de polimorfonucleares señalados con las flechas. Aquí vemos uno, por ejemplo, que es lo que en últimas va a generar el ataque y la destrucción estromal. Y vemos al día 5 una reacción inflamatoria en toda la extensión del estroma, una úlcera epitelial significativa y una pérdida de la configuración de las fibras de colágeno, una destrucción de las mismas, ya conformando un melting. Entre las manifestaciones clínicas, entonces, tenemos que la queratitis por Acanthamoeba puede ser bastante insidiosa y puede presentarse en cualquier otro tipo de queratitis. Si tenemos iniciando, por ejemplo, una queratitis bacteriana y vemos que el tratamiento no funciona, no sirve, la evolución es muy tórpida, puede haberse coinfectado con una Acanthamoeba, o en la fúngica también es bastante presente, sobre todo cuando vemos que inicialmente mejora y luego comienza a empeorar y a hacer melting, muy posiblemente se comienza a asociar con Acanthamoeba. El principal síntoma asociado incluso desde el inicio es dolor. Entonces vemos que puede haber un infiltrado muy difuso, muy sutil, o algo de inyección conjuntival o inyección ciliar, pero el paciente se queja de un dolor fuera de proporción con estos hallazgos. En los estudios hasta en un 95% de los pacientes solo se quejaban de dolor inicialmente, y luego ya cuando se configura todo el infiltrado estromal, hay un inicio de disminución de visión, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo y descarga purulenta, que es lo que en menos frecuencia se encuentra. Además, los pacientes pueden referir que durante el día o durante diferentes días los síntomas van y vienen en intensidad, son muy cíclicos y pueden tener picos muy severos en algunos momentos. Los signos iniciales, vemos infiltrados, que pueden ser pues, muy inespecíficos, con irregularidades epiteliales. Los infiltrados pueden ser subepiteliales, pueden ser estromales, anteriores, y a medida que va avanzando el infiltrado puede mostrar pseudodendritas, y ya cuando comienza a penetrar en el estroma la infección, como vimos en la córnea de conejo, ya se forma el signo característico que ya es muy sugestivo de las infecciones por Acanthamoeba, que es el infiltrado en forma de anillo, como el que vemos en esta imagen, como el que vemos en esta imagen, muy particular.
También pueden formarse infiltrados disiformes o numulares, lo cual pues haría confundir mucho más el diagnóstico con una fúngica así de esa forma insidiosa, o incluso ya con infecciones satélites que son más raras en los casos de las bacterianas. A medida que avanza ya la enfermedad, pueden formarse abscesos significativos en estroma profundo, junto con el infiltrado en forma de anillo, y ya conlleva al melting corneal, perforación, uveitis, hipopión y pues hasta endoftalmitis, y ya las secuelas pueden representar sinequias anteriores de iris periféricas con los glaucomas severísimos secundarios, y pues ya en la experiencia vemos que ese ojo ya es perdido completamente, por ejemplo en este estado avanzado de la fotografía de la izquierda. El diagnóstico, esto es algo muy importante porque en un estudio de este año se enviaron múltiples formas plantillas de Google a muchos oftalmólogos de todo el mundo para que dieran cuáles eran las formas que utilizaban para el diagnóstico y qué tratamiento le daban a las queratitis por acantamoebas y a las queratitis fúngicas, y se vio que no hay ningún consenso, es demasiado variable cuando lo hospitalizan, cuando le toman scrapping o raspado corneal, cuando le toman hisopado, que le mandan al laboratorio, que le ordenan al laboratorio. Algunos les envían solo cultivo, otros les envían tinciones. Entonces vemos que es demasiado variable, y esto hace que en algunos casos el diagnóstico sea tardío, que solo se les inicie moxifloxacino o gatifloxacino, por ejemplo, y ya cuando está configurado el anillo, los infiltrados profundos, incluso ya en abscesos, ahí sí dicen, uy, como que si era una acantamoeba, y ya pues es muy tarde. Entonces, más o menos para hacer un consenso, la idea es hacer siempre un raspado corneal o scrap corneal con un bisturí de Biber, con una espátula o con una aguja de insulina, con mucha delicadeza, porque pues en varios casos podemos tener melting. Sin embargo, la idea es hacerlo en las etapas tempranas en cualquier queratitis que veamos rara o asociada a lentes de contacto. Y también el hisopado conjuntival con un hisopo de alginato de calcio o un aplicador de algodón simplemente. Esto lo vamos a enviar directamente al laboratorio, y lo siguiente es lo que vamos a ordenar. El cultivo, a pesar de que vemos que siempre se piden cultivos de hongos, cultivos de bacterias y cultivo de acantamoeba, los cultivos no son tan sensibles y los cultivos se demoran demasiado en salir. Por ejemplo, los hongos se pueden demorar de 21 a 30 días en salir el resultado, y pues mientras tanto nosotros esperando que se destruya esa córnea. Y los de acantamoeba también se demoran bastante. Entonces tiene una sensibilidad en los estudios desde un 33 hasta un 53%, que es pues muy bajo. Lo que sí podemos ordenar directamente, o sea, el cultivo perfectamente lo podemos ordenar, de ahí se puede sacar incluso aislamientos, estudios de antibiograma, e incluso genéticos si se va a investigar el caso, pero que no sea lo único que pidamos. Entonces pidamos siempre también tinción de Gram, de Giemsa-Wright, hematoxilina iosina y de Schiff o calcofluor. Algunos laboratorios ya tienen experiencia y simplemente al ordenar tinciones comunes o incluso tinciones especiales, saben que se sospecha acantamoeba y las hacen, pero algunos otros no tienen experiencia con esto, entonces toca ordenarlos específicamente. Y muy importante, que tiene muy alta sensibilidad, hasta el 71%, es ordenar una PCR, una reacción en cadena de polimerasa. Esto es muy rápido, como ya sabemos y tuvimos la experiencia con esta pandemia, que la forma diagnóstica era con PCR, puede salir hasta en 24, 48 horas y nos da ya un enfoque terapéutico directo en poco tiempo. Es costoso, algunos laboratorios no lo tienen, pero la idea es siempre tratar de hacerla, de ordenarla por lo menos, porque pues estos casos lo ameritan, ya que es un ojo que se puede perder, y pues afortunadamente no todas las queratitis son de sospecha de acantamoeba,
y pues es valioso esta información. La microscopía confocal también ayuda muchísimo, muchísimo al diagnóstico, siempre y cuando pues, se tenga un operador capacitado, se tenga experiencia en la visualización de este tipo de queratitis, ya que es un poco difícil, pero el problema es la poca disponibilidad. Usualmente está en laboratorios ya muy avanzados, muy pocos. Acá en Colombia hay muy pocos microscopios confocales, pero pues se lo pueden enviar al doctor Ávila que tienen para que les ayude con el diagnóstico. Ay, perdón. Se me perdió la flechita. Estos son los signos que se van a encontrar en la microscopía confocal. Entonces, los quistes de Acanthamoeba, que son los que usualmente se ven en la microscopía confocal, son muy hiperreflectivos, se ven bastante brillantes, se les alcanza a ver muy sutilmente esa doble pared en algunos casos, como por ejemplo aquí, que se le alcanza a ver esa doble pared negra alrededor de ese brillo. Y muy importante, configuran estas cadenas de 5 o 6 quistes. Siempre configura estas cadenas o hasta racimos de quistes. Vemos que incluso en los cortes, en los estudios histológicos y histopatológicos, se ve también esta configuración en forma de líneas aglomeradas de quistes o de racimos, incluso ya infectando tejido, se ven así en forma de cadena. Algo importante es ya cuando la infección es demasiado severa en la microscopía confocal, como por ejemplo en la imagen acá H, podemos distinguir algunos quistes en hilera, pero ya cuando son muy juntos, igual a pesar de estar tan severos y en tanta cantidad de infección, vemos que hay espacios entre unos grupos y otros. Por ejemplo, acá tenemos un grupo más separado. Siempre dejan espacios, se ven como algo de organización entre los quistes, y entre más severa sea la infección, vemos, por ejemplo, acá en este quiste, la doble pared negra oscura en anillo rodeando esta zona hiperreflectiva. Esto es muy característico de los quistes de ameba, y si lo vemos, ya tenemos un diagnóstico. Aquí esta imagen se las pongo para diferenciar los polimorfonucleares, la infiltración por polimorfos. Primero, no se ven bien redondos, se ven ovalados como este señalado por la flecha. No se le ve pared alrededor, sino que se ven puntos oscuros que son los núcleos, por eso polimorfonucleares, y se organizan de manera completamente asimétrica y unos sobre otros. Miren, por ejemplo, este está encima de este. No hay una separación, no hay un orden como en los quistes que vimos previamente. Aquí igual también polimorfonucleares completamente ovalados, desordenados y unos sobre otros. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues es múltiple, sobre todo en las fases iniciales antes de ver el anillo pues, de infiltrado profundo, bien característico. Podemos confundirla con una queratitis herpética inicialmente por su forma inicial de infiltrados subepiteliales dendríticos, por los defectos epiteliales persistentes, o una erosión corneal recurrente, una queratitis marginal estafilocócica, sobre todo con lesiones satélite, pues puede parecerse también. Ya en las fases tardías, pues es más característico, pero lastimosamente ya lo que hay que hacer es poco lo que se puede hacer. Las úlceras bacterianas, las virales, las fúngicas o incluso las estériles por el uso desmedido de anestésicos pueden asemejarse pues, por la configuración de adelgazamiento significativo y del defecto epitelial persistente o incluso abscesos profundos. Entonces, el manejo, que es algo también muy importante, ya que no hay un consenso específico, va a ser una combinación de múltiples medicaciones que van a atacar todo el entorno, todo el ecosistema en el cual se está aprovechando esta Acanthamoeba. Entonces,
la inicial y los principales, que son los líticos, los que realmente nos van a erradicar las amebas, son las diaminas y, o sea, los antisépticos. Esta, lastimosamente, pues yo busqué en internet donde se podría conseguir y ninguna de estas las encontré. Hay nombres comerciales en Estados Unidos y en Europa que se comercializan, ya preparados de propamidina y cetionato, creo que se llama Bostan, pero no hay en Colombia. Entonces, ese sería importante. Este es un antiséptico, normalmente se utiliza en úlceras de miembros inferiores persistentes, pero pues no se consigue. Entonces tenemos la propamidina y cetionato, la hexamidina dicetionato y la dibromopropamidina. Cualquiera de las tres sirve, las tres tienen un buen perfil de lítico contra las amebas. Las otras que sí tenemos son las biguanidas, específicamente tenemos la clorhexidina, que se debe preparar a una concentración de 0.02%. La otra opción es el polihexametileno biguanida, o las siglas PHMB, que se consigue en Colombia también en apósitos bajo el nombre de Kendall, al 0.3%. Sin embargo, pues son costosos, se consigue solo en apósito, entonces la preparación para gotas sería ahí complicada. Apósitos impregnados como por ejemplo el furacin, las gasas furacinadas, así es como se encuentran. Con estos dos antisépticos son los realmente líticos, son los que van a erradicarnos los quistes en menor medida y pues en mayor medida los trofozoitos. Pero el ataque al entorno sería destruir la comida de las amebas, que es básicamente las bacterias, haciendo un tratamiento bueno con un antibiótico de amplio espectro. El recomendado por la Academia, la Academia Americana de Oftalmología, es la neomicina polimixina con gramicidina, o solo neomicina con polimixina B. Con esto erradicamos este alimento para evitar que sigan proliferando. Y el último es antifúngico, porque se ve bastante sinergia en la infección y coexistencia en infecciones fúngicas con infecciones por acantamoeba. Entonces la idea sería el voriconazol tópico y también oral, o voriconazol tópico y ketoconazol o itraconazol o clotrimazol orales. El fluconazol no tiene muy buena penetración allí en córnea, sobre todo en los infiltrados profundos, y su perfil de susceptibilidad no es muy bueno, por lo menos en los estudios fúngicos de cultivo en Estados Unidos. Entonces no es muy recomendado. Y la natamicina en estos casos, como ya la ameba penetró el epitelio, como está dañando el estroma profundo, no sirve, porque como si recordamos sobre mi presentación de queratitis fúngicas, la natamicina solo sirve en los estadios iniciales, en las úlceras o en los infiltrados superficiales, porque ya no penetra a estroma profundo. O sea, ahí sería voriconazol. Vemos aquí en este estudio de este año la evaluación in vitro de algunos de estos medicamentos utilizados contra las amebas, sus perfiles de erradicación y su toxicidad sobre el epitelio corneal. Vemos que, a pesar de lo que se considera en el medio, que pues la clorhexidina es supremamente tóxica y altera muchísimo la superficie, este estudio demostró que realmente no es significativamente tóxico para el epitelio corneal, sobre todo pues en este tipo de ocasiones ya con infección por acantamoeba. Y es la que menor concentración erradicadora tiene, de 4.16 a 25 microgramos por mililitro. Le sigue entonces el otro antiséptico, que es la pentamidina y cetionato, que tampoco es tóxico para el epitelio corneal, con 25 a 166 microgramos por mililitro. La polimixina B, vemos que tiene una MIC un poco más alta, en este caso ya no es de erradicación de lisis, sino inhibitoria
por lo que les mencioné, la forma de actividad, que es quitarle la comida para inhibir su crecimiento, de 25 a 200 microgramos por mililitro. Esta sí es citotóxica, pero a niveles que no se necesitan, de 400 microgramos por mililitro. Entonces es simplemente con la concentración que ya se utiliza normalmente como antimicrobiano, como bactericida, perdón, es suficiente. El fluconazol tiene una MIC muy alta y además pues no ayuda mucho en la penetración en el estroma profundo. Sin embargo, no es tóxico con el epitelio. En general, pues los azoles no son tóxicos contra el epitelio. Y la miltefosina, que también se estudió en este paper, no fue efectivo contra los quistes, únicamente contra los trofozoitos. Todos los 4 otros sí fueron efectivos contra quistes y trofozoitos. Ya para el manejo quirúrgico se ha investigado las propiedades antimicrobianas del crosslinking. Al parecer, pues detiene como el proceso de melting y de la perforación inminente. Sin embargo, el crosslinking convencional vemos que destruye muchos queratocitos y altera la respuesta inmune establecida, entonces todavía es bastante controversial hacerlo. La queratoplastia penetrante pues se reserva ya para casos de cicatrización extensa y se espera ya a que la infección haya cedido significativamente. En casos incluso de que ya la infección se vea controlada, es importante seguir con el tratamiento, que puede durar meses incluso después de la queratoplastia, porque pueden quedar quistes ahí en la córnea receptora y pasarse al injerto y hacer que el injerto también continúe con la infección. Entonces tiene que seguirse igual el tratamiento antiparasitario. Y pues las complicaciones que tenemos después de la queratoplastia, la recurrencia de la infección, glaucoma, las cataratas, escapes del injerto, rechazo al mismo y hasta endoftalmitis o astigmatismos muy altos. Vemos pues que esta es la peor de las queratitis, tiene un pronóstico bastante malo, y el manejo, pues como les he mencionado, es bien complicado y usualmente es muy mala el desenlace, y sobre todo que se demora en el diagnóstico. Por último, les tengo las generalidades de estos virus gigantes o GIRUS, que viene del nombre en inglés Giant Viruses, entonces lo acuñaron como Gyrus. Son virus de 200 a 400 nanómetros, que son incluso más grandes que las bacterias típicas. Esto tienen formas particulares y son compuestos por ADN de doble cadena. Hasta el 2010, imagínense, fueron descubiertos y ya reconocidos como virus, porque se comenzaron a ver y más o menos a encontrar algunas descripciones desde 1970, algunos en 1992 y 93, pero siempre se les acuñaban como tipos de bacterias o de arqueobacterias que parecían como, pues ahí, ubicuas. Pero hasta que se analizó ya el genoma fue que se dieron cuenta, miércoles, estos no son ni bacterias ni nada, son virus gigantescos que tienen hasta 1000 genes en promedio en su ADN de doble cadena. Y lo que se ha encontrado muy interesante es que se conservan muy bien su genoma desde hace muchísimos años, y todos codifican el citocromo P450, que es pues una enzima extremadamente necesaria en humanos y animales, pero no se entiende si fue de estos virus que nos dieron a las células eucariotas el gen del citocromo P450, o si fue que lo adquirieron de células eucariotas y lo acoplaron en su ADN. Hasta el momento, pues como les digo, se fueron descubiertos desde el 2010, entonces poco se sabe de estos virus. Y algo muy importante y muy interesante es que los únicos huéspedes son las acantamoebas, y solamente infectan acantamoebas. Los principales
de virus de esta familia son llamados mimivirus y megavirus. Entonces, por más que se encuentren ubicuos, porque se encuentran incluso en nuestra piel, en el sistema gastrointestinal, en el océano, en la comida, en todos lados hay virus gigantes, no nos infectan, no infectan al humano ni al animal, solo a las amebas. Esta es su forma, tienen una cápside bastante grande y gruesa, de forma icosaédrica, y se rodean de una capa muy gruesa de proteínas, como formando tipo moco proteico, que los protege y les permite entrar a las amebas. Y además que las amebas los confunden con bacterias por ser tan grandes. En este estudio de este año se investigaron hasta ahora los efectos cinéticos y citopáticos que hacen los virus gigantes al infectar a la Acanthamoeba castellani particularmente. Y lo que se encontró fue que al infectarlo, al protozoo, lo que hace es un redondeamiento del mismo, entonces cambia su configuración amorfa y los vuelve más redonditos, y esto hace que su forma de movilización, que es a partir de formación de pseudópodos, sea restringida, entonces su movilidad se disminuye significativamente, entonces ya no pueden penetrar tan bien y no tienen muy buena difusión al formarse así. También comienzan a agregarse, a formar puentes intercelulares, lo que en últimas genera como una compactación de una mano de células redondeadas y unidas, y en las etapas ya tardías de la infección provoca la lisis celular y la muerte de la Acanthamoeba. Sin embargo, se ha visto que otros, o sea, esto lo hace la familia, los mimivirus y los megavirus, pero hay otros que se han ido descubriendo que incluso inducen a la formación de quistes, y esto pues ayuda más a la infección y a la protección de la Acanthamoeba. Entonces vemos que tienen formas de afectar positiva y negativamente a las Acanthamoebas. Aquí vemos el video de este estudio. Allá. Miren en la parte superior izquierda, estas son las amebas, cómo se mueven de bien y rápido, formando sus pseudópodos antes de la infección. Estas son algunas horas después de la infección, que la movilidad todavía se conserva algo. En la inferior ya es en etapas un poco más tardías. Miren que ya se formaron, ya no son tan amorfas, ya son más redondeaditas todas, pero se siguen moviendo muy bien. Y ya en las etapas finales, miren acá en la porción inferior derecha, como ya son bien rodeadas, aglomeradas, y algunas se quedan ya quietas, ya no pueden moverse, ya no difunden, y forman estos puentes intercelulares que hacen que se pierda su movilidad entre una y otra. Bastante interesante. Entonces, para terminar, en conclusiones, tenemos que la queratitis por Acanthamoeba sigue siendo una entidad bastante temida y difícil de tratar, con desenlaces catastróficos, que hay muy poco consenso sobre el tratamiento de la misma, y poco consenso sobre el diagnóstico, lo cual conlleva a un retraso de iniciar el tratamiento y de enfocarlo adecuadamente, y pues incluso a la pérdida del globo ocular en los pacientes. En que a pesar de iniciar el tratamiento en algunos pacientes, muchos casos siguen progresando y terminan en perforaciones oculares. Y vemos en último que los virus gigantes o GIRUS pueden representar un armamentario en un futuro cercano a medida que los estudiemos más y que veamos la potencial aplicación de la transfección de los mismos, o el uso en colirios, por ejemplo, para retrasar o incluso causar múltiples lisis en un manejo que sería completamente inocuo para el humano, pues para el tejido humano, y pues podría ayudarnos siempre y cuando se investigue bastante. Muchas gracias.